en las últimas semanas. Así que vamos de lleno a lo que nos corresponde. Estamos acompañados del congresista Gilbert Violeta, que ha tenido la gentileza de venir al estudio. Vamos a conversar con él un poco sobre lo que ha pasado en el Parlamento y luego vamos a entrar ya a temas vinculados con el Ministerio Público y a temas vinculados con el Poder Ejecutivo con mis siguientes invitados. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas Muchas noches, gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir. Lo primero que quería preguntarle es un poco lo que ha pasado con el presidente del Congreso, porque ha recibido una moción de censura por parte de su propia bancada. Cosa que no tiene precedente, ¿no? Exacto, lo cual no tiene precedente. Es decir, normalmente la bancada de uno es quien lo protege, quien lo ayuda a salir de los problemas y no quien promueve las censuras, que este es un caso sui generis, pero en fin, son tiempos aciagos los de la política peruana, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Me han dicho solo 35 firmas. 36. 36 firmas del fujimorismo, o sea... Pero ese es el número mínimo para presentar una moción. De repente hay más que no han firmado porque... O porque no están en Lima, en fin, creo que no la va a tener fácil Salaverry, más allá de que los diversos otros grupos parlamentarios puedan no apoyar. ¿Usted sabe si hay algunos fujimoristas que no están de acuerdo? No lo sé, algunos seguro hay, ¿no? Sin embargo, también es cierto que para elegir a un presidente del Congreso, una mesa directiva, se necesita mayoría simple. Por lo tanto, para destituirlos tampoco se necesita mayoría calificada. Ergo, la mayoría solo del fujimorismo y eventualmente del APRA, que lo suele acompañar en votación, podrían bastar para una eventual censura al señor Salaverry. Pero el APRA y el fujimorismo no están en la luna de miel en la que anduvieron durante la primera parte del quinquenio, ¿no? Hay un poco más de distancia. No lo están, pero en un tema sí podrían estar unidos, ¿no? ¿Y la izquierda podría sumarse a la iniciativa? No creo que Nuevo Perú, no sé si el Frente Amplio. Ahora, ¿cuál va a ser la posición de su bancada? Nosotros mañana tenemos una reunión con el presidente, eventualmente discutiremos este tema y tomaremos una posición. Todavía no hay una posición unánime como bancada. ¿Y a título personal? Yo creo que el tema es muy cuestionable, pero también creo que una salida del presidente del Congreso en este momento es un gran factor de inestabilidad. Es decir, estamos tratando de crear algo de sosiego, algo de paz, y promover ahorita y sacar adelante una censura contra el presidente del Congreso, más bien echa más leña al fuego. O sea, ¿usted a título personal considera que Salaverry debería por lo menos concluir Yo creo sinceramente que al señor Salaverry en las últimas conducciones de los plenos se le ha ido la mano. Creo que se le ha agotado la paciencia y esta confrontación interna con su grupo político es cada vez más evidente. Bueno, ya es abierto. Es abierto y en verdad, por lo menos en la última sesión, tuvo que poner más orden. Creo que hay... Porque, mire, el reglamento del Congreso dice que cuando alguien se siente ofendido, la persona que supuestamente ha agraviado tiene que retirar la palabra. Y si no, el presidente del Congreso pide que se lea el reglamento y si es que la persona sigue sin retirar la palabra, se suspende la sesión y se llama Junta de Portavoces para llamarlos al orden. Miren, eso ha ocurrido 1000 veces y las 1000 veces, sí, lo hemos visto. Incluso una de las personas que suele ser muy frontal contra el fujimorismo, como Johnny Lescano, cuando ha ocurrido este tipo de cosas ha retirado la palabra, porque es hasta un gesto democrático. Y yo creo que ahí un poco, en el caso de Alberto Belaúnde, se excedió. Creo que debió retirar la palabra para evitar crear un clima de conflicto mayor. Ahora, Alberto Belaúnde ha dicho que hay un pacto con la impunidad. Quizá el fujimorismo ha reaccionado con tanta virulencia porque, digamos, hasta el día de hoy no hay una prueba de esto. Pero por otro lado, Alberto Belaúnde ha dicho lo que buena parte de la ciudadanía considera. Sin lugar a dudas, pero yo insisto, más allá de lo que incluso uno puede creer, si es que uno dice algo en medio de un acalorado debate parlamentario y la otra persona se siente ofendido, uno retira la palabra. Eso, lo cortés no quita lo valiente. De acuerdo. Entonces uno sencillamente por un gesto de cortesía y de democracia lo retira. ¿Para qué? Para permitir que fluya el debate. Ahora, ¿usted considera que Salaverry se equivocó al no convocar Junta de Portavoces? Sí, efectivamente. A ver, lo convocó. Yo estuve presente. Cuéntenos convocó esa mañana comenzó con la convocatoria Junta de Portavoces, pero no asistió el portavoz de Fuerza Popular, el señor Tubino. Sí asistió Mauricio Mulder, pero inmediatamente se retiró porque expresó su desacuerdo con el hecho de que estuvieran presentes los representantes de las bancadas que ellos consideran no autorizadas legalmente, ¿no? El caso de Cambio 21 y de la bancada liberal.
y por lo tanto no hubo quórum legal para llevar adelante la Junta de Portavoces y no se pudieron adoptar acuerdos. Entonces, ¿dónde estaría el error de Salaverry? Ahí no. El error que ellos aducen es, uno, en que no se haya convocado a consejo directivo, que es otra instancia. Claro. Dos, que la manera como se estaría produciendo el manejo de la mesa directiva durante las sesiones del Pleno, según a decir de ellos, pues no toma en consideración ni respeta a los parlamentarios de Fuerza Popular y afecta a la bancada. Pero yo creo que aquí pasa porque ellos resuelvan su problema interno. Es decir, un problema interno de Fuerza Popular no se puede convertir en el problema del país ni en el problema del Parlamento. El problema interno de ellos, como dice el dicho, los trapitos se lavan en casa y en su dinámica interna tiene que ser resuelto y evitar que esto digamos, ya se convierta en una metástasis. En los últimos meses lo último que ha hecho Fuerza Popular es lavar trapitos en casa, ¿no? Sí, bueno, está pasando, ¿no? Está pasando, pero debería ser. O sea, lo que debería ser el señor Salaverry y toda la mesa directiva fueron elegidos con los votos de Fuerza Popular. Es una mesa exclusiva de Fuerza Popular, a diferencia de las mesas anteriores que llevaban a integrantes del APRA o de APP. Esta, en su integridad, eran militantes o por lo menos miembros de la bancada Fuerza Popular. Nosotros, de hecho, presentamos una propuesta alternativa multipartidaria que no llegamos a los votos necesarios. Ahora, usted me dice que a título personal, y eso se discutirá mañana, no le pregunto nombre de su bancada, usted pues ha visto que el señor Salaverry ha cometido algunos errores. Yo lo que creo es que hay que apaciguar. Pero hay que apaciguar. Y para apaciguar debería entonces continuar el señor Salaverry. Y debería haber una exhortación a Fuerza Popular y al propio Daniel Salaverry para que esta conducción no esté cargada de confrontación, ¿no? ¿Y no le parece un poco paradójico que usted y eventualmente algunos miembros de la bancada de PPK vayan a defender a quien decapitó a Kuczynski? Muy paradójico, efectivamente, pero son un poco las paradojas de la coyuntura política. Aquí es, o reaccionamos con virulencia y nos jugamos nuestra venganza contra el señor Salaverry por pasión política, o le tratamos de dar algo de razonabilidad al escenario político actual y buscamos que se apacigüen un poco las aguas. Lo digo porque todos tenemos la imagen fresca del señor Salaverry exponiendo junto con el señor Mamani los audios que finalmente desembocaron en la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, mire, y yo no dudo de que al interior de mi propia bancada haya más de una opinión en el sentido de que la conducción del señor Salaverry no está siendo apropiada y que por lo tanto podrían haber votos en ese sentido. Yo no lo descarto. No es su opinión. No lo descarto. Yo prefiero que este sea una discusión de bancada y que tomemos una posición como grupo. Ahora, ¿qué cree usted que debería hacer el señor de Belaúnde frente a la denuncia que se le ha colocado en la Comisión de Ética? Bueno, yo he leído su tuit, no lo comparto, insisto, yo creo que Alberto es un chico joven, inteligente, muy bien formado además, pero creo que está pecando de algo de soberbia en esta reacción. ¿Por qué? Porque, miren, decir hay personas que se sienten ofendidas y... ¿Por qué? Porque, miren, decir hay personas que se sienten ofendidas y si es que tu ofensa para mí es un halago, no me parece a mí que sea una actitud tenemos positiva justo en pantalla, si me disculpa, congresista. Pero yo respeto, es su posición, Alberto es su posición personal finalmente, ¿no? Carlos Tubino colocó un tuit en el que básicamente indicaba que iba a ser llevado el señor de Belaúnde a la Comisión de Ética y Alberto de Belaúnde responde que viniendo de ustedes, me refiero a Fuerza Popular, esta denuncia la tomo como un galardón a mi labor parlamentaria. ¿A usted le parece que esto es soberbio? Miren, yo creo, a mí en una oportunidad me acusaron de dar palabras inapropiadas contra una colega. Y en verdad yo no entré a la discusión de si es que las palabras eran apropiadas o no eran apropiadas. Si se consideraba ofendida, yo pedí inmediatamente disculpas. Porque creo que es lo que corresponde, independientemente si es hombre, mujer, si son fujimoristas, si son apristas, si son de la izquierda o liberales, independientemente de eso, creo que hay gestos. Pero en fin, yo respeto completamente, es la decisión de Alberto y es lo que él prefiere expresar y es parte su derecho y su libertad. Pero, ¿usted cree que esta denuncia va a prosperar o que de repente con un gesto del señor de Belaúnde podría ponerse... Lo que yo sí sé es que la congresista Janet Sánchez, que es presidenta de la Comisión de Ética, ha mostrado muchísimo tino
y mucha mesura en el manejo de todos los casos que le han tocado y le ha dado un giro a la Comisión de Ética. Sin o duda. sea que si algo va a haber... Sin mezquindades, eso es cierto. Sí, yo creo que si algo va a haber es un tratamiento adecuado de cualquier denuncia que llegue a la Comisión de Ética. Ahora, porque también es cierto que lo que para algunos, usted bien lo ha dicho, podría ser ofensivo, para otros no necesariamente, claro, y lo que para políticas. uno puede ser verdad, para otro no, ¿no? Entonces ahí va a haber que dilucidar. Ahora, le quería también preguntar con respecto al proyecto de ley que el presidente Vizcarra ha presentado con la finalidad última de intervenir el Ministerio Público. Y mi pregunta tiene asidero en que el proyecto de ley buscaba como objeto de la norma básicamente tres cosas: la renuncia de Chávarri, la declaratoria de emergencia del Poder Judicial y que haya, digamos, un proceso transitorio hasta la creación de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, hoy la señora Zoraida Ábalos, que ha asumido transitoriamente la presidencia del Ministerio Público, ya declaró las tres. Claro, ahora yo te quiero recordar una cosa, Miguel. Ese proyecto fue presentado en un contexto particular. El 31 de diciembre el señor Chávarri terminó de resolver los contratos de los señores fiscales Pérez y Vela, que estaban a cargo de las fiscalías anticorrupción, de una manera absolutamente irracional, y por lo tanto se necesitaba una medida excepcional. ¿Por qué? Porque las otras instancias donde se podría haber corregido una decisión de este tipo no existían. Es decir, pero la Junta de Fiscales, y estaremos de acuerdo, la Junta de Justicia y el Parlamento. Era excepcionalmente inconstitucional. Era efectivamente una medida que era muy debatible en términos constitucionales. Usted es abogado. Sí, y yo personalmente no comparto todos los extremos de esa medida. El primer artículo era constitucional, un cachito. Entonces lo que yo decía era, tenemos que buscar la manera de salvar la constitucionalidad, porque en los términos planteados no pasa un test de constitucionalidad. Hay quienes creen que sí. Yo personalmente, como muchos otros constitucionalistas, creo que ahí había una cosa muy difícil de procesar. Esa circunstancia ha cambiado. Yo de hecho presenté un proyecto de ley para encauzar la iniciativa dentro de un marco de constitucionalidad, que ya no iba por declarar la emergencia y de cesar a los fiscales supremos, sino de ampliar la Junta de Fiscales, cosa que hoy día ha sido compartido también por la doctora Zoraida Ábalos. He dicho que una de las medidas que les parece correcto es poder ampliar el número de la Junta de Fiscales, y en segundo lugar permitir que la Junta de Fiscales por mayoría simple se puedan autoconvocar como ocurre en cualquier órgano colegiado. Jurídicamente tú sabes que eso es posible, incluso órganos políticos, y que puedan señalar una agenda en esa convocatoria. Eso les permitía, en lugar de nosotros intervenir el Ministerio Público, permitir que ellos mismos se intervengan y que ellos mismos se resuelvan su problema. Entonces, y eso de alguna manera salvaguarda su autonomía, y salvaguarda que era la gran crítica. Y resolvíamos el problema de constitucionalidad. Porque este problema de constitucionalidad, y es muy importante decirlo, incluso los, vamos a decir entre comillas, enemigos políticos del señor Chávarri dentro del Ministerio Público, estoy hablando del señor, por ejemplo, Pablo Sánchez. Sí, el propio señor Pablo Sánchez dijo que esto era demasiado. Pero una cosa que es bien importante, que hoy hemos visto en la Comisión de Constitución, la Junta de Fiscales, a través del señor Chávarri en su oportunidad, ya habían presentado un proyecto de ley para modificar la ley orgánica del Ministerio Público. Y este dato es muy importante. Lo recogió Rosa María Bartra. Lo ha recogido. Y esto es muy importante, porque si algo necesitamos en el Ministerio Público es revisar la ley orgánica de manera integral, no poner parchecitos. No, sin duda. Estos parchecitos nos servían para salvar la emergencia, la circunstancia de coyuntura. Pero lo que necesitamos en relación al Ministerio Público es revisar su ley integral. Como ya existe esta iniciativa, la señora la doctora Ábalos y los fiscales seguro podrán actualizar ese proyecto de ley, pero ya está presentado. Por lo tanto, sobre ese proyecto de ley podemos trabajar haciendo todas las modificaciones que se estimen necesarias. Ahora, congresista, ¿no le parece que retirar el proyecto de ley puede ayudar un poco a calmar las aguas que han estado tan crispadas entre el Poder Ejecutivo, entre el Ministerio Público y las fuerzas políticas en general? A ver, el proyecto de ley del Ejecutivo, tengo claro, ya no va a ser el eje central de la discusión para la revisión de la ley orgánica del Ministerio Público. Puede ser un gesto del presidente de la República retirar el proyecto de ley en la medida que ya la circunstancia particular de emergencia extrema fue superada. Yo le hago la pregunta porque el presidente planteó el proyecto de ley, bien o mal ya pasó, en una coyuntura. A, B y C. Así es. Hoy día A, B y C no existen. Por lo tanto... Entonces el presidente, en un gesto, digamos, de buena voluntad y de darle lubricidad a la función parlamentaria, podría decir, señora, retiro el proyecto de ley, avancen ustedes. Es una alternativa.
es una alternativa, sin lugar a dudas, eso lo decidirá el Premier con el presidente. Mañana nosotros podemos conversar eso también, y de hecho se lo podemos comentar a ver si es que acceden a esa posibilidad. ¿Ese alcance se lo va a hacer llegar usted mañana? Yo se lo voy a hacer llegar, me parece personalmente otra vez que sería un gesto democrático muy significativo, porque significa que el mensaje político sería: cuando hay una circunstancia de emergencia no dejamos de actuar y tomamos el liderazgo y asumimos acciones, pero si es que esa coyuntura cambia no tenemos por qué persistir en esa situación. Pero ese es un escenario. El otro escenario es que en el marco de la reforma de toda la ley orgánica, sencillamente se absorba el proyecto del Ejecutivo, se acumule con los varios otros proyectos que existen y sencillamente ahí ya se licúan las diversas opiniones, ¿no? Claro, ahora, cuando usted me dice que el presidente Vizcarra presenta esto en una situación de crisis, le decía yo, la crisis ya no existe. Entonces, el día de mañana ustedes se van a reunir, usted me dice que... O sea, la particularidad de la crisis de ese momento no existe. La crisis del Ministerio Público como crisis institucional, digamos, persiste, ¿no? Pero lo que quería preguntarle es, ¿cuál ha sido el rol del ministro de Justicia en todo esto? Porque... no sé si él es, digamos, la voz que le habla en la oreja al presidente en términos jurídicos, pero cuando defendió el proyecto de ley lo hizo con argumentos que están bastante lejos de lo jurídico. Bueno, pero entiendo que ha sido el Ministerio de Justicia quien ha elaborado este proyecto, por lo tanto, digamos, además lo dice la Constitución, el Ministro de Justicia es el consejero legal del Presidente de la República. Entiendo que ha sido el Ministerio de Justicia quien ha elaborado el proyecto de ley, entiendo que el ministro es el que ha defendido la propuesta en el Consejo de Ministros, o sea, tenemos que entender que es el autor. Por tanto, responsable. Y por lo tanto, responsable político y legalmente, y como tal ha ido a defenderlo el Parlamento. ¿Y cree que lo ha hecho bien? Miren, lo que pasa es que era un proyecto particular, no era un proyecto fácil, porque está claro que es un proyecto hecho en una circunstancia muy difícil. Yo creo que lo que ocurre es que el constituyente no se puso en un escenario, como creo que nadie, en el que las diversas instituciones que podían resolver crisis de esta naturaleza iban a estar atrofiados. Es decir, la Junta Nacional de Justicia, inoperativa, porque no tiene ley orgánica y toda la entidad está en stand-by. La Junta Nacional de Fiscales, tomada por uno de los fiscales en ese momento sin capacidad operativa y además ni siquiera con capacidad para autoconvocarse, y el Parlamento de la República, que era el ente político y para deliberar una situación extrema, en una posición de blindaje al señor Chávarri, que no permitía tomar tampoco ninguna decisión. Recién el día de hoy, después de más de 3 meses, hemos logrado que se agende el caso del señor Chávarri. Para el día 11. Para el día 11. Y va a tomar días, o sea, se va a seguir todo el procedimiento y probablemente 45, 50 días hasta que se tenga un informe final. ¿Qué es lo que usualmente demora un proceso? ¿Qué es lo que dice el procedimiento? ¿No? Y como los plazos están establecidos en el reglamento, tú no puedes alterar ese plazo. Ahora, como abogado le pregunto, ¿cree usted que el señor Chávarri debería continuar ejerciendo funciones de fiscal supremo? En ese extremo no me puedo pronunciar por una razón, porque soy miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ahí sí estaría adelantando opinión. Y de hecho hoy día nos han hecho la invocación en la Subcomisión a que no nos pronunciemos sobre eso. Se lo pregunto porque el CAL lo ha declarado... Esa es una discusión bien interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, ya en términos un poco más de fondos, hay una sentencia de la Corte Interamericana que dice que el ejercicio profesional no tiene por qué estar condicionado al pago a los colegios profesionales, que es quien te da la habilitación profesional para ejercer o no. Entonces, sin embargo, si los tribunales de ética, si un tribunal de ética dice que tú estás teniendo una inconducta funcional y por lo tanto te suspenden tu función, esa medida sí tiene que ser aplicada a efectos de suspenderte en el ejercicio de la abogacía. Yo hoy día he conversado con varios juristas, profesores, litigantes, incluso expertos en derecho procesal, y podríamos profundizar harto, no tienen idea ustedes lo profundo que es el tema, el alcance de lo que es una suspensión. Pero al final esto es bien sencillo. Si yo tengo un brevete y me lo suspenden, no puedo manejar. A Pablo Guerrero le encontraron este tema, no pudo jugar fútbol. Sí, entonces, si el señor Chávarri está suspendido, no puede ejercer. Además, yo hago una diferencia, por eso decía una diferencia. Si la suspensión fuese porque no pagaste tu cuota del mes del colegio de abogados, es diferente, pues. Es diferente. ¿No es cierto? Tú podrías poner una acción de amparo y decir mi derecho laboral, me están impidiendo mi derecho del ejercicio profesional, es otra situación. Pero si es por una inconducta funcional, por una falta ética,
Entonces, si hay algo en la parte que no es cuestionable, es precisamente las sanciones de la Comisión de Ética por este tipo de casos. Ahora, ¿cómo cree usted, para ir terminando, que esta nueva situación en la que la subcomisión ya citó al señor Chávarri para el día 11, en la que Salaverry está en una guerra campal y abierta en contra de su propia bancada, en la que no se sabe con cuántos otros miembros de la bancada cuenta Salaverry, y en la que Cambio 21 parece estarse consolidando con cada vez más solvencia, ¿cómo cree que el 2019 va a quedar recolocado en términos de balance de fuerzas en el Parlamento? Bueno, todo indica que a partir de por lo menos julio de este año va a haber una nueva atomización de fuerzas políticas en el Parlamento, sobre todo por los eventuales desprendimientos que puede haber de fuerza popular. Todos sabemos que es muy difícil mantener una bancada tan grande y siempre han habido más de un intento de gente que ha querido salir. Todos los días se escucha en los pasillos del Parlamento estas voladas que ya salen 2, ya salen 3. En fin, no ha ocurrido hasta ahora en gran medida. Lo que pasa, congresista Violeta, es que le hago una pregunta porque estas voladas que en los pasillos del Parlamento pues, se escuchan, terminan en las salas de redacción. Y hemos escuchado, evidentemente, como en cualquier situación política, 1000 voladas. Pero usualmente las voladas que tienen que ver con gente que sale de Fuerza Popular terminan siendo reales. Y una cosa también que es un poco parte de la estadística. En la medida que va avanzando cada año parlamentario, lo que suele ocurrir es que las bancadas se van desmembrando. Ese también es una dinámica más o menos usual. ¿Y siente que eso ha pasado con su bancada? Bueno, mi bancada ya sufrió varias bajas, ¿no? Nosotros somos actualmente 11 y éramos 18 cuando ingresamos. ¿Y usted cree que se quedan en 11? Espero que sí. Espero que sí. Espero que podamos permanecer hasta finales del gobierno por una sencilla razón, porque cuando uno es elegido bajo una estructura política determinada, bajo una organización y bajo un plan de gobierno. Y nuestra obligación es defender esa propuesta mientras permanezcamos en el Parlamento. ¿Y qué tal está su bancada de calidad de bisagra con el Poder Ejecutivo, con el Premier, con el Presidente? Bueno, no ha sido precisamente una bisagra muy bien afinada y aceitada, pero esperemos que la reunión de mañana nos permita superar esa situación. ¿Quién aleja al presidente de su bancada? Mire, es que yo no sé si es que hay alguien que lo aleje. En todo caso, creo que falta más operatividad. Y sí es cierto que ese puente normalmente viene de la PCM, o sea, las coordinaciones, los coordinadores políticos vienen de la PCM, ¿no? O sea, falta coordinar más entre el señor Villanueva, ustedes y el presidente. Yo me imagino que entre la PCM y el presidente hay muy buena comunicación. Lo que nos ha faltado es mejorar la relación hacia el Parlamento y hacia nuestra bancada. ¿Y cuál es el problema? O sea, faltas de comunicación, porque, a ver, si es que un ministro determinado... Pero falta de comunicación, disculpe usted, ¿por parte de ustedes hacia ellos o de Villanueva hacia ustedes? No, que probablemente es de ida y de vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un ministro presenta un proyecto de ley y uno es oficialista, tienes que defender ese proyecto, pero para poder defenderlo tienes que estar mínimamente informado, uno, qué se busca con ese proyecto, hacia dónde se quiere ir y cuáles son los argumentos que sustentan la propuesta. Pero el primer Villanueva ha tenido declaraciones bastante duras, por decirlo menos, con la bancada, ¿no? Sí, han habido declaraciones, yo creo que desafortunadas en algún momento, pero en fin, esta es una relación que se construye día a día y que en algunos casos también se deteriora. ¿Y cree que está deteriorada? No está en su mejor momento, hemos tenido mejor momento de coordinación, de trabajo, este no es el mejor momento, pero esperemos que después de mañana haya un buen episodio de trabajo entre Ejecutivo y Parlamento. Pero lo que es curioso es que la reunión de mañana, que todos esperamos con mucha expectativa, es una cuestión noticiosa. Estamos conversando de algo atípico. El presidente debería reunirse con su bancada unas por semana. Sí, y eso es parte probablemente de lo que conversemos, es decir, que haya una dinámica de trabajo, porque aquí no se trata de tener una relación, tener reuniones para tomar un café y hablar de fútbol, se trata de tener reuniones para establecer agendas de trabajo del Parlamento en relación al Ejecutivo. Ahora, uno de los miembros de la bancada que ha manifestado su incomodidad es Juan Cheput y todo parece indicar que mañana no va a ir. Bueno, es la decisión de cada uno asistir o no asistir, ¿no? ¿Pero ha conversado usted con el congresista? Nosotros habíamos tenido nuestra reunión como bancada y precisamente para coordinar la reunión de mañana,
todos estamos convocados a asistir. Hay algunos congresistas que están de viaje, no sé si llegarán finalmente a la reunión. Se supone que hay 8 confirmados. Yo entiendo que Juan se le cruzaba con una actividad de la Embajada Británica o algo por el estilo. Bueno, pero una reunión con el presidente debería ser ponderada como más valiosa que una reunión con la Embajada Británica. Sí, bueno, no sé exactamente en qué consiste su actividad, ¿no? ¿Y si no va, estaría justificado? Bueno, ya eso es una cuestión que se verá a nivel de la bancada, ¿no? Por lo menos en la reunión ha estado el día de hoy. Bien, congresista, ha sido un placer tenerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que regrese pronto. Un placer. Señores, muchas gracias por escucharnos en este primer bloque. Vamos a hacer un corte comercial.